la idea es que usted tiene que dividir. Acá 8, esto era 10. Y nos decía, acá tenemos 0, nivel del tercero. De 8 a 10, una arena gruesa con peso específico de las partículas 265, índice de poros, es decir, de vacíos o poros, de 0,2. A partir de 10 metros roca. El nivel freático se encuentra a 2 metros por metros debajo de la superficie del terreno. Se pide calcular las tensiones totales, neutras y efectivas sobre horizontes entre 0 y 10 de profundidad, acotando los valores para 2, 4, 8 y 10 metros, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tenían que, en primer lugar, si esto ya lo tienen mal, sería todo lo demás sale mal. ¿A qué me refiero? Tenemos acá el nivel freático. Entonces teníamos que, primero que nada, acá tenía el gamma seco. Bueno, como este es un estrato arenoso, entonces no había consideraciones de tomar en cuenta, porque eran unas gravas, entonces imaginemos algo así, un material gravoso, efectos de capilaridad no se tenía que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, acá se usaba el gamma seco. Pero ya para acá, como está debajo del nivel freático, teníamos que calcular el gamma saturado. Ese gamma saturado tenía que darles el valor de 2.2 en toneladas, 2.245 toneladas sobre metro cúbico. O sea, si no ha sacado este valor o algo aproximado, puede andar. Si no han sacado este valor, pues a las presiones le va a salir cualquier cosa. Luego, como este era un estrato arcilloso, ¿no? Entonces, acá teníamos estrato arcilloso, su gamma saturado, acá les daba un valor más bajito, obviamente, porque su densidad va a ser más baja y les daba 1,746. Entonces, si este valor no logra sacar, como les digo, ya las presiones van a cambiarle sustancialmente. Y por último, para esta capa de arena, el gamma saturado tenía que darles un valor altito, como 2.375. En el cálculo de densidades o pesos unitarios, yo les recomiendo que traten siempre de usar 3 decimales. Bueno, en general. Entonces, con estos datos, automáticamente tenía que usted calcular. En algunos casos, como les digo, no se pedía hacer el diagrama de presiones, por si acaso. Así que el que ha hecho, bien; el que no ha hecho, está bien. Su respuesta no necesariamente se pedía el diagrama de presiones, sino de que pedía el cálculo. Para mí es más sencillo mostrar el diagrama de presiones, porque de esa manera uno visualiza. A ver. Y entonces, al visualizar, se tiene, por ejemplo, teníamos Z y las presiones totales, ¿no?
Acá la cota de 4, más otros 4 son 12, más 2 son 14, ¿no? Acá teníamos el nivel del agua. A los dos. Entonces, si colocamos las cotas en función de z, si esto es z, esto es 0, esto es 2, esto va a ser 4, acá este espesor es 4, acá hay 8 y 10, ¿no? Entonces, el diagrama de presiones tenía que, obviamente, es algo triangular, se transmite, continuamos acá, se transmite, continuamos acá, y esta se transmite y se tiene algo así, ¿no? Los valores se dan, bueno, como estas expresiones totales. Acá teníamos 4, acá teníamos 8.49, más abajo teníamos 15 y tantos, luego estaba acá 20. Ahora, el diagrama de presiones de poros, porque pide todas las presiones, entonces teníamos que realizar el diagrama de las presiones de poro, lo mismo. Tengo acá Z, y este es el valor de U. Y como tengo el mide freático a la altura de los 2 metros, este diagrama es francamente triangular. Donde tengo acá 2, acá tengo 6 y acá tengo 8, ¿no? Que son los valores de las presiones de poros. 2, tengo acá 6 y acá tengo 8. Gamma del agua por Z. Y finalmente, teníamos que tener el diagrama de las presiones efectivas, que algunos me hacen al revés, pero sinceramente no les entiendo. Tengo acá, tenemos que calcular. Si usted puede calcular al gamma saturado, le quita el gamma del agua, pues ahí tiene el gamma efectivo. Y entonces acá teníamos ese mismo valor de 4, pero ya cambiaban las presiones, pero un poco menos, ¿no? Acá tiene que ser 2 menos 8, 6, 6 menos 15, 7 y tantos, y 8 menos 20, alrededor de 12. 12 más o menos, ¿no? Y ahí teníamos el diagrama de presiones efectivas. Entonces, como les digo, si esto ha sacado mal, los pesos unitarios de la arena saturada, de la arcilla y de la grava, de la arena y de la arcilla, entonces mal y van a tener los resultados. Ese es el problema 1, por si acaso. Bueno, el problema 2, en realidad acá había que usar fórmulas o ecuaciones que tenían que emplear las fórmulas del libro de Brajadas. Se les ha pasado el libro de Brajadas, les he dicho que lo pueden usar, bájenlo. Como les digo, pueden usar formulario en exámenes que ahora vamos a hacer los presenciales. Vayan pensando en esa parte porque hay el instructivo, ¿no? Hay el instructivo en el cual indica el instructivo para, por si acaso, todos los que están presentes. Acá hay 42 alumnos. Y que si bien las clases no podemos pasar porque somos más de 25 alumnos,
pero sí los exámenes los vamos a dar presenciales. Y en los exámenes yo permito que tenga usted su formulario, una hoja de fórmulas o formulario, y que lo puede hacer en la casa y se lo lleva al examen. Vamos a ver cómo son, que ahí han presentado 46 personas el examen. Posiblemente vamos a tener que usar dos salas o dos ambientes para dar el examen. Les recuerdo, seguramente el centro de estudiantes les está indicando cuáles son las condiciones que tienen que llevar. Bueno, usar barbijo, llevar el colcito o alcohol en gel, y cada uno tiene que usar sus cosas. O sea, eh, nadie se presta nada. Por si acaso, desde ahora les estoy anticipando, no vayan a decir que no se les ha indicado, para que pensemos que a fin de mes tenemos que tener un segundo parcial y que la consideración de los exámenes es como un máximo, como se decía, 2 horas. Y entonces, para que todos tratemos de llegar a la facultad, entrar con calma, dar los exámenes con calma y tener ciertas precauciones, vamos a tratar de que se comienza a las 10 y hasta a las 12 se acaba, pero tener que estar unos 15 minutos antes, por favor, para que vayamos ingresando en las aulas, porque va a haber una cierta separación. Como siempre en los exámenes, ¿cierto? Entonces, no, tampoco es una cosa del otro mundo. Lo único que les pido y les indico, por favor, es de que nadie se puede prestar nada. Eso es lo que indica incluso en el instructivo de nuestro decano, que es en realidad el ingeniero Muñoz, y que han pasado ya también al centro de estudiantes. Seguramente les van a pasar todas las consideraciones. Estamos pasando vía sincrónica o por este medio, porque somos más de 25 alumnos. Si hubiera menos, podríamos ir a aulas, es lo que indica, ¿no? Entonces, no sé qué materia habrá menos de 25 alumnos, así que tal vez más arriba, seguramente. Entonces van a tener que ir a las aulas. Y claro, los exámenes es más complicado en el sentido de que para dar los exámenes que no sean virtuales, uno que tienen que hacerse para cada uno un examen. O sea, es complicado y además hay que presentar a decanatura, entonces no vale la pena. Lo único que exigen es que también se hayan vacunado la mayoría y que tengan su vacuna o su certificadito a la mano y que todos, bueno, tengamos una cierta seguridad o bioseguridad. Bueno, entonces eso les adelanto desde ahora para que, como hemos quedado la anterior vez, este examen era en forma virtual, pero ahora ya se va a hacer de forma presencial. Bueno, pues vayan viendo, ya me han dicho sus tiempos, sus complicaciones que tienen con otras materias para llegar a la facultad. Creo yo que ya tenemos que comenzar a retomar las nuevas actividades porque es así de que, bueno, ya los proyectos, los trabajos, con cierta precaución, con ciertas consideraciones de uso de barbijo, sí o sí, tenemos que seguir trabajando, no hay otra, ¿no? La parte administrativa, por ejemplo, ya van a entrar en la universidad, ya no en un horario discontinuo, sino que van a ser en su horario como siempre han trabajado, seguramente de 8 a 12, a 2:30 y de 2 hasta las 6 seguramente, la parte administrativa, ¿no? Entonces, eso que les estoy indicando desde ahora con antelación. Vayamos al segundo problema. En el segundo problema no es tan complicado, simplemente, incluso yo les estoy indicando ahí, se efectuó una prueba de penetración de cono en un depósito de arena seca, normalmente consolidada. La siguiente tabla da los resultados de la prueba. Entonces acá dice, suponiendo que el peso específico seco de la arena es de 16, use la ecuación de Kulheiwi-Maine para estimar el ángulo de fricción. Use la ecuación de Coulomb-Maine para estimar la compacidad relativa, ¿no?
Entonces, simplemente había que calcular con las ecuaciones que usted tenía que sacar y obtener. Por si acaso acá se tenía que hacer una pequeña tablita usando las ecuaciones que nos dan la ecuación para el cálculo del ángulo de fricción en función eh, del ensayo. Acá tenemos la tangente a la -1 y teníamos que esto es igual a 0,1. Tampoco se ha pedido algo raro, sino que tenía que leer usted el capítulo de exploración del suelo para 0,83 y acá había el logaritmo de la resistencia por la punta dividido la presión vertical efectiva inicial, ¿no? Entonces, lo que tenían que calcular en realidad con base a cada uno de los estratos era realizarse una tablita en esta tablita teníamos, por ejemplo, Z y tenía que calcular la presión vertical efectiva inicial para 1,5, 3, teníamos los datos, y eso obviamente hasta llegar a los 9 metros, ¿no? Y entonces de cada uno de estos valores era importante determinar la presión vertical, era 24, por ejemplo, acá, 48, y acá nos daba 144. La presión vertical. Y usando esta ecuación determinábamos un phi promedio, calculábamos el phi para cada uno de estos valores, para cada estas profundidades, y el phi promedio en general tenía que darles un valor aproximadamente de 40 grados. Bueno, la segunda parte, la densidad relativa o compacidad relativa. Acá había que, era una arena normalmente consolidada, el OCR era 1, el Q sub C es una fórmula larga que está en el texto, no lo voy a copiar, pero ahí está, hay un término entre corchetes y hay otro término acá mucho más grande. Entonces la idea era que se saque la densidad relativa. A este valor los valores había que multiplicar por el 100% y teníamos que nos daba un valor promedio más o menos de 48%. Ese era el cálculo por formulitas que usted veía en el libro. No era otra cosa del otro mundo. Simplemente tenían que ustedes usar las fórmulas que están en el libro, sacar del libro y calcular de acuerdo a la fórmula. Entonces no era nada complicado. El tercer problema era una edificación A con las dimensiones de 12 por 16, que es el edificio A, debe ser construido en un mismo alineamiento que otro edificio B. Entonces este es el otro edificio B, cuya dimensión en planta es de 15 por 20. Estoy dándoles el ancho 15, 20 en perpendicular o perpendicular a la pantalla. La presión en el edificio A que transmite es de 2 kilogramos centímetro cuadrado y el edificio B 2,4. Entre las edificaciones A y B existe un baldío, un terreno baldío con 10 metros de frente. Las fundaciones de las edificaciones A y B están cimentadas sobre una capa de arena gruesa, conforme indica la figura 1, ¿no? Ahí está la figura. Se pide evaluar el asentamiento de la arcilla compresible NC, o sea, ya le estoy dando
la característica de la arcilla es normalmente consolidada en el centro y borde de la edificación A y debido a la influencia B. Entonces, lo único que teníamos que pensar en realizar acá, en realidad, era hacer un grafiquito y emplear el método de Fadum. O sea, ¿qué teníamos que hacer? Como referencia, visto en planta, tengo algo así, tengo que este ancho va a ser 12 metros, el largo es 10, algo así. Entonces esto tiene 12 y tenemos el callejón de vacío de 10 metros y esto que vale 20 metros. Vamos a ver por acá, visto en planta y el ancho que tiene 15, ¿no? Entonces coloquemos valores acá. Esto es 15. Esto es 20. Esto es 10. Esto es 12. Esto es 10. Entonces, este es el edificio A y este es el edificio B. Entonces, lo único que acá había que hacer era aplicar el principio de superposición, ¿no? En primer lugar, pedían en este punto central al medio y luego pedían un vértice. Puede ser este vértice o puede ser este, cualquiera de los que ustedes podían definir. Más sencillo era este desde el punto de vista de procesos de cálculo. Para hacer el primer caso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Por ejemplo, para calcular el efecto de la carga acá, que llamaremos Q1, y acá tengo Q2. Entonces tenía que, en primer lugar, calcular el efecto del propio cimiento. Ahora, como esto es planta, en corte está el terreno, ¿cierto? Y lo primero que tenía que calcular, ahí está el terreno, uy, perdón, tengo 8 metros de espesor y a la mitad estaba la arena gruesa. Acá tengo nivel freático y 4.8 es de la arcilla compresible. Entonces era un ejemplo nada complicado, nada raro ni sacado de la manga, sino que simplemente había que pensar un poquito, ¿no? Tengo, digamos, este es 8 metros. Tengo acá 4,8, ¿no? Un poquito casi 5. Acá tengo la silla. Coloquemos algo así. Y arriba tenemos la arena. Y a la mitad teníamos el nivel freático. Entonces, lo primero que tenías que calcular en realidad era cuánto es la presión a la mitad de este estrato debido al peso o la presión que me ejerce el terreno. Había que calcular con base a los datos que tenemos, que a su vez es la porosidad
y ya en el otro teníamos G sub S y el índice o la porosidad también. Y entonces acá tenías que calcular acá un gamma, que puede ser, como tengo mi gamma de mi suelo, tengo un gamma de suelo húmedo. Acá tengo que calcular un gamma saturado. Y acá también tengo que calcular un gamma saturado. Les he dado ecuaciones de manera tal de que acá ya había roca, creo. Entonces, con el valor de n calculaba el índice de vacíos. Con este valor de índice de vacíos, como tengo en todos los casos G sub S, entonces calculaba el gamma seco, que va a ser igual al G sub S por gamma del agua dividido 1 más E. Bien facilito. Estas ecuaciones les he dado y con este gamma seco calculaba el gamma saturado, que va a ser igual al gamma seco por 1 más la humedad. Como acá está la humedad o la porosidad, G sub S, entonces podíamos calcular en el primer caso, con este índice vacío, yo tengo el grado de saturación, es decir, multiplicado por mis vacíos, es igual al G sub S por la humedad. Como sabía del primer estrato que mi suelo está saturado, entonces directamente calculaba la humedad de saturación, que va a ser igual al índice de vacíos dividido G sub S. Entonces la capa superior, acá en este caso, como es arena gruesa, o sea, no vamos a tener, consideramos que va a estar seca, y abajo húmeda. Entonces con esta humedad, venía acá, esta es la humedad de saturación, entonces esta va a ser la humedad de saturación. Para ambos casos usaba esa ecuación que les estoy mostrando. Entonces ahí ya tengo todos los datos y con eso calculo debajo del estrato, a la mitad del estrato, calculamos la presión efectiva vertical inicial. O sea, con toda la carga que existe solamente debido al suelo. Ahora, como recordemos, calculábamos el asentamiento por consolidación primaria. Esa ecuación también la tiene, C sub C, ya tienen ese dato, 1 más el I vacío, eso calculaban el espesor del estrato arcilloso por el logaritmo de la presión efectiva vertical inicial, que es la que hemos calculado hace un momento, más el incremento de carga. Entonces, este era el dato que teníamos que calcular por el método de Fadum. Entonces, acá, este valor uso Fadum. Entonces, ¿para qué voy a hacer con Fadum? Bien sencillo. Primero calculamos el efecto de esta propia losa, considerando un cuarto del área A
Y luego hacemos una superposición. Voy a dibujar esquemáticamente. Por ejemplo, podría calcular un área y este es el otro área. Voy a considerar que todo está cargado con la carga 2, Q2, y acá abajo tengo otra área. O sea, tengo dos rectángulos, ¿no? Entonces tenía que calcular esta área, luego esta otra más delgada. Tenemos las dimensiones, ¿cierto? Pero, ¿qué teníamos? Que toda esta otra área había que restarle, ¿cierto? Entonces había que restarle, en realidad, esta distancia que voy a achurar a la área más grande. Esa área que usted está viendo, la voy a colocar. Entonces tengo que restarle menos esta área rectangular. Lo mismo acá. Así. Acá, ¿no? Entonces restábamos esa pequeña área rectangular. Y teníamos entonces que sumar a esta acción, si llamamos delta sigma de A, de estas sacábamos un delta de acá sacábamos un delta sigma B real, ¿no? Entonces le sumábamos el incremento de carga de sigma A y teníamos el incremento de carga sigma. Pues ese era el gran problema en rigor para calcular el efecto del área B sobre el área A. O sea, hacer y ver un principio de superposición. Nada más. Para el punto acá en este vértice lo mismo, simplemente alargo el área, acá alargo el área y ya está. Les resto luego a toda el área. Entonces, como se dan cuenta, ese era el cálculo que había que realizar para o aplicando el principio de superposición. No era nada complicado, ¿no? Había que solamente pensar en esa situación. Entonces ahí estaba el ejemplo. En este problema, lo que quería ver era cómo va a calcular las presiones debido a las cargas externas y cómo calcularía el asentamiento. Pues con eso se lograba calcular el asentamiento. El problema 4, este es más interesante en pocas palabras, porque dice la pila de un puente representada o representa en la figura 2 tiene las siguientes condiciones. Es circular, de diámetro 1,5 metros de diámetro, circular de diámetro 1,5 de hormigón armado, con una altura de 10 metros, ¿no? Ahí está, 6 más 4, 10. La zapata es también de hormigón con zapata con planta cuadrada de 5 metros por 3 metros de altura. O sea, es una zapata cuadrada de 5 por 5. Todos los hormigones son de 2,5 metros cúbicos de densidad. El terreno sobre el que asienta la zapata de la pila es arenoso de las siguientes características: peso específico, índice de huecos, ángulo de rozamiento de densidad de penetración con en el SPT igual a 50. Sobre la cabeza de la pila actúa una carga N y una
horizontal H. Entonces dice, determina la carga N que puede actuar en la coronación de la pila cuando H es 0 para tener un coeficiente de seguridad de 5 con relación a la carga de hundimiento o falla de tercera y considerando falla total. Entonces, ahí es donde en realidad tenían que considerar y valorar. Simplemente había que ver. Entonces acá lo que se tenía, como verán, es como tengo la pila, de esta manera, la zapata cuadrada, que es bastante grande, de 5 metros, que en la parte de puentes son dimensiones, vamos a decir, algo normales, pero acá teníamos algunas consideraciones que tomar en cuenta. Tenía agüita acá, y la falla total, el terreno estaba a este nivel. La falla total vendría a ser algo así, ¿cierto? Bueno, mi dibujo no está de lo mejor, pero es algo así. Que se iba a levantar, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que calcular acá fundamentalmente? Se suponía que nos están pidiendo de información que queremos conocer esta carga N. Entonces, acá tenía que tomar en cuenta este peso de la pila, este otro pesito que va a ser diferente, ¿cierto? También hay que tomar en cuenta el peso de la zapata de 5 metros, porque esto es 3 metros de altura. O sea, no es nada despreciable las dimensiones, ¿no? 3 metros de altura y 5 metros de ancho. Entonces acá el detalle era calcular este peso 1, este peso 2 que está sujeto con agua, este peso 3. Entonces había que pensar, había que calcular los gamas, ¿no? El gamma saturado, también había que calcular acá porque no nos da de la arena, nos da el peso específico de los sólidos del material arenoso. Entonces había que calcular el gamma saturado y luego el gamma efectivo para la parte del apoyo del cimiento. Acuérdense que acá podemos tener acá phi como el material y acá tenemos que calcular el gamma prima. Es decir, que tiene que ser el gamma saturado menos el gamma del agua. En el peso 1 interviene, como hemos visto, es como tengo un peso total, es el volumen que va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por 6 y por el gamma del hormigón, ¿cierto? Y acá hay esa pequeña diferencia que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por 4, ¿cierto? Que es la altura. Pero acá tengo que usar gamma prima de mi hormigón. Y lo mismo para el peso, porque hay como que el empuje del agua, ¿cierto? El diagrama de presiones del agua, si usted quiere, voy a hacerlo acá. Es un diagrama triangular. Y que esta presión se va a transmitir acá.
entonces siempre hay este efecto de la supresión que va a actuar. Entonces, con phi teníamos de dato, phi del terreno era el ángulo de deslizamiento es 35 grados del ensayo de penetración para un número de golpes 50. O sea, está bastante racional este ángulo de fricción para este material que se tiene, y con eso calculábamos con la ecuación de Terzaghi para zapatas cuadradas, por si acaso, ¿cierto? Él nos ha dado esa ecuación. En Terzaghi no hay para zapatas rectangulares, por eso se ha empleado o se puede emplear la ecuación general. Entonces acá tengo 1,3 de C por NC más la carga lateral por NC. Ya no era tan complejo la situación, y más 0,4. Esta ecuación también estaba en el libro de Brajadas y también les he mostrado y les he explicado cuando hablábamos de capacidad de carga. Por B, acá tenía que usar usted gamma prima, por si acaso, por N gamma. Entonces, esta era la carga última, que le tenía que dar un valor aproximadamente de 2.223 toneladas por metro cuadrado. La carga admisible, como me dice que use un factor de seguridad de 5, entonces a la carga última divido entre 5. De esa manera tengo la carga admisible. Ahora, este va a ser igual a la carga N. Hay que calcular la carga N más los pesitos que están actuando, W1, W2, W3. Entonces el peso total, y esto hay que dividirlo por el área, ¿no? 5 por 5. Entonces ahí tienen, de ahí sacábamos el valor de N directamente. Acuérdense que había que intervenir el peso propio, porque eso no puede dejarlo de lado. Y nos daba 965 toneladas. 0,4 toneladas, ¿no? Ahí está. Y luego decía B, determinar la presión máxima y mínima que se produce debajo de la zapata cuando N es igual a 500 toneladas y H es igual a 50. Bueno, eso, cuando hemos visto los cimientos, habíamos hablado de los cimientos que podían estar sujetos y cuando calculamos la capacidad de carga, teníamos que podían actuar, coloquemos con este color, la carga normal, y ahí podría ser acá un momento y otro momento para cálculo de capacidad de carga. Y habíamos hablado en el caso de tener en el plano, en este caso era lo que habíamos visto, yo tengo un cimiento con carga normal y un momento. Entonces, en nuestro caso, ¿qué teníamos? Tenemos la carga N que nos dan de dato y nos dan el valor de
el valor de la fuerza H. Entonces, la fuerza H, pues ya, si tengo brazo de palanca, tengo la fuerza, imaginemos algo así, como está acá la pila. Ahora coloco la fuerza y tengo este brazo de palanca. Y este brazo de palanca que va a actuar. Entonces tengo H por el brazo de palanca 10 más 3, 13. Entonces de ahí sale el valor de el momento que va a ser igual a H por 13. ¿No? Y de acá calculábamos, si usted quería, las presiones. Hemos visto que se usaba la ecuación sigma igual a la carga total dividido el área, que multiplica, y hemos visto esta formulita, 1 más menos 6 veces la excentricidad dividido el ancho B, ¿no? La excentricidad podía calcularse de estas dos ecuaciones, donde E va a ser igual a M dividido a N. Y calculábamos las dos presiones que actuaban o que podían generarme la presión máxima y la presión mínima nos daban acá la máxima, nos daba alrededor de 57 toneladas metro cuadrado y la mínima me daba menos 5. Quiere decir que se levantaba la cimentación, ¿no? 20, ¿no? Entonces, ese era el resultado. Y ahí está todo el problema, todo el ejercicio resuelto. Hemos resuelto el examen, se ha demostrado, y eso sería el problema. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Me dice. Inge, Dígame. sobre la pregunta 1, Inge, para la grava, ¿no falta un dato, Inge, ya sea la humedad o el índice de ¿Acá? vacío? No, la pregunta 1, Inge, arriba. ¿Cuál pregunta? Sería la pregunta 1, Inge, ahí, para la grava. Acá dice desde la superficie a 4 metros de profundidad de grava con peso específico seco, igual a 2 toneladas, y un peso específico de las partículas sólidas. O sea, no hay humedad acá, porque es grava. Y te dice por eso que, a ver, al ser grava, ¿dónde está el grafiquito? Ok, ahora sí. Acá lo teníamos. Entonces, el nivel freático está acá, entonces este es el gamma seco nomás, pues, para este estratito. No hay ninguna humedad porque es grava. O sea, del nivel freático no va a ascender por capilaridad del agua. El seco nomás, pues. No puedes inventarte una humedad porque no había ni siquiera datos. Entonces acá tenés que usar este dato. Para acá abajo tenés que usar sí o sí el saturado. Entonces, acá en el problema en ningún momento te da una humedad. En la parte B te dice de 4 a 8 metros de profundidad en una arcilla completamente saturada, cuyo tanto por ciento acá sí te está dando, acá te está dando sí la humedad. 48% de la humedad de saturación. Ahí está. ¿No? Entonces, con eso se tiene que calcular el peso específico saturado. O sea, no se estaba buscando nada raro, por si acaso.
Pero sea, Inge, para la grava, ¿cómo ha calculado el saturado? Porque solo tenemos el G sub S, Inge. Por eso le preguntaba. Ese 2,245. acá tengo el gamma seco, ¿cierto? Entonces, de este gamma seco, yo puedo calcular el índice vacíos. ¿Por qué? A ver, acá te lo voy a colocar. Yo tengo que el índice vacíos es igual al gamma de los sólidos menos el gamma seco, menos 1. Este gamma, entonces yo tengo de dato el G sub S. Acá tengo el G sub S de dato, ¿cierto? Porque me dice, y un peso específico de las partículas sólidas es 2,265. Entonces, tengo el G sub S, que es igual al gamma de los sólidos dividido el gamma del agua. Entonces, de acá yo lo que tenía que calcular era simplemente el E, porque esto es igual, si tú quieres, al G sub S por gamma del agua dividido el gamma seco de mi grava menos 1. Entonces ya tenía el índice vacío, si tú quieres. Entonces, acá tengo el índice de vacíos. Entonces, acá puedo decir de esta ecuación que el grado de saturación por el índice de vacíos es igual al G sub S por la humedad, ¿no? Entonces, si para el estrato saturado, ahí valía 1. Entonces, tengo el E, tengo G sub S, saco la humedad de saturación. Ahí está. Listo. Así de fácil. Ya con esta humedad de saturación, puedo calcular directamente el gamma saturado, ¿no? El gamma saturado va a ser igual a mi gamma seco que tengo de dato por 1 más la humedad de saturación, que vendría a ser este valor. Ya está. Así es. O sea, no, yo les he dado el problema considerando las formulitas que les he dado. No estoy rebuscando ninguna fórmula rara, por si acaso. Todo con bajo concepto, con las ecuaciones. Sí, por eso les he dicho, esta ecuación es bien importante y es válida en toda condición. Entonces, de ahí calculo el gamma saturado y calculo la humedad. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos entonces a avanzar todo lo referente. Ahí les he resuelto el examen, por si acaso, la parte de las preguntas teóricas. Bueno, eso ya es mucho más sencillo, me parece. Ya dependía de usted si ha leído o no la materia, pues, o ha estado presente viendo lo de la materia, ¿no? Porque al final, ustedes pueden ir viendo las presentaciones, les he dado la referencia bien exacta. Entonces, ahora para esta parte, el texto que vamos a usar va a ser este cálculo de estructuras de cimentaciones. Creo que, bueno, hay hasta la 4ª edición en PDF. Vamos a usar todo este librito para la parte de fundaciones superficiales, ¿no? Para el diseño de las fundaciones superficiales, vamos a ver las ecuaciones que se emplean, cómo vamos a calcular todo en hormigón armado, en hormigón en masa, todas las solicitaciones, hasta el propio diseño de las fundaciones.
O sea, no voy a adentrarme mucho, tampoco no les voy a fatigar con relación a todas estas ecuaciones que están en el libro y que tardaríamos una enormidad en ver. Pero les voy a dar directamente las ecuaciones que usamos para el cálculo y el diseño de hormigón armado, cómo tenemos que calcular los momentos y esfuerzos cortantes. O sea, me refiero a momentos flectores y esfuerzos cortantes que eso sí conoce usted y ha visto. Ya el colocar y calcular la armadura, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, mucho yo me he basado en este libro, por eso que eh, lo voy a, creo que ya la mayoría tiene este texto, pero lo voy a reiterar, aunque ya está colocado para lo compartir con todos ustedes, así que creería yo que eh, no sería nada complicado. Ahora, como les digo, este es un librito que hay también en Los Piratas, creo que es una versión 7, algo así, o otra versión. Pero estos los libritos no van a, hay algunas modificaciones solamente, ¿no? Entonces yo les recomendaría este librito, Cálculo de estructuras de cimentaciones, para la parte que vamos a ver. Entonces, lo que la anterior clase hemos visto era de que tenemos esta cantidad de zapatas que tenemos que valorar, zapatas no armadas, zapatas cosidas, aisladas, zapatas con una y dos excentricidades, zapatas dos columnas o combinadas, circulares, medianeras, ¿no? Entonces, lo importante es que está el planito que ustedes ven y que con algún arquitecto van a tener que trabajar. La realidad es que nosotros no estamos preparados para realizar los diseños de unas edificaciones. Nosotros lo hacemos un cubo y somos felices. Pero en realidad, bueno, el arquitecto está, pues, tiene 5 talleres que tiene que ver para ver cómo va a ser la disponibilidad, la situación de cómo va a ir las diferentes áreas y su funcionabilidad. Entonces eso ya uno trabaja, el arquitecto le va a dar como esta planta y usted es el que tiene que colocar, como ven acá, las columnitas de la estructura. Entonces, para ver las columnitas, tiene que ver las plantas hacia arriba y hacia abajo. O sea, puede ser que tenga sótano, puede ser que no tengan casitas como de 3 plantitas, muchas veces no tienen. En otras casas que se construyen a desnivel pueden tener. Entonces, hay que tener una cierta precaución para ver la ubicación de estas columnas y que también no atraviesen pues áreas importantes. Por decirles un ejemplo absurdo, pasar en esta área del comedor por el medio una columna. O sea, el arquitecto lo va a matar usted de nervios y la otra es que es totalmente irracional, ¿no? Uno tiene que también pensar que tienen que ser áreas abiertas donde tenemos que tener o dar al cliente la mejor disponibilidad para la ubicación de los muebles, qué sé yo, cosas esas que tienen que colocarse. Bueno, esto es una de las condiciones que usted tiene que tomar en cuenta. Colocar las columnas y que, claro, cómo va a ir amarrando para formar sus pórticos. Con eso, viendo la planta superior, que imagínense acá, miren, acá no está el baño, pero acá en la planta superior hay un baño en la parte de arriba, hay un dormitorio, entonces la columna que estaban acá no vamos a influir en el baño. Entonces tiene que analizar la parte superior y también en la parte inferior, para luego colocar las zapatas. O sea, tentativamente tenemos estas fundaciones, pero como le digo, ya para el dimensionamiento tenemos que tener en base a un estudio del perfil del terreno. Con ese estudio del perfil del terreno, usted va a hacer el diseño, usted va a definir qué cota va a fundar. No hay, por si acaso, normativa alguna que le diga, ¿sabe qué? Usted tiene que fundar a 1,5 metros. No existe. O va a fundar a 80 centímetros. No existe. ¿Por qué? Porque las resistencias del suelo, nosotros tenemos que investigar cómo varía en base al ensayo SPT
lo que obtengamos número de golpes y tener las resistencias del suelo. Entonces, con base en esos perfiles tenemos que definir qué tipo de fundación más es óptima, cómo son las cargas y, por ejemplo, podemos tener así edificaciones algo rectangulares donde podemos vincular, ¿no?, las zapatas en unas solas, que son unas zapatas combinadas. O en el caso de de un pequeño estadio, una planta donde se tiene una cierta curvatura en la curva de un estadio, cómo vamos a realizar las fundaciones. Entonces eso tiene que ver para colocar el pórtico, para armar las vigas, la estructura superior y luego definir en base al tipo de suelo cuál sería la fundación más óptima. Obviamente, desde un punto de vista de cálculo, las zapatas aisladas siempre son más rápidas, ¿no?, para calcular, pero a veces el terreno no da. Entonces hay que pensar en que se tiene que hacer una combinación de fundaciones, porque en el caso de esta curva de unas graderías, el terreno puede ser muy bueno y entonces podemos hacer simplemente columnas y sus zapatas y amarrarlas con vigas a nivel de fundación. Esa es una solución tentativa, ¿no? No quiere decir que tiene que hacerse así, no necesariamente. Y entonces se da las armaduras, se coloca la armadura, se amarra con vigas, entonces hace una serie de, ya en el proceso del diseño de la estructura en sí. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que no necesariamente el suelo va a ser de esa manera. Tenemos que tomar en cuenta que podemos tener también en una determinada edificación podemos realizar y tener una serie de cimentaciones. Bueno, entonces hay que dar soluciones a cada una de estas cimentaciones. Ahora, hay zapatas combinadas, como están viendo acá. Ahí, en vez de 2 columnas, pueden ser que se van a unir 3 columnas. A veces, las fundaciones que estamos viendo acá, bien bonitos, puede ser que por las cargas que transmitimos necesitamos más área. Entonces, las zapatas se pueden traslapar, ¿sí? Es decir, colocarse, por decirles algo, puedo tener este problema. Imaginemos ahí las 2 zapatas. Y por diferencia de cargas, pues resulta que me da mi zapata así de grande. Entonces, en el papel, pues yo siempre les digo, dibujen sus fundaciones en la planta. En el caso de cuando les doy proyecto, usted tiene que dibujar en su proyecto las plantas de las fundaciones para no tener este problema. O sea, en el papel usted puede dibujarlo, claro que sí, se puede, ¿no? Pero en la vida real esto no se puede construir, es imposible. Entonces, esto tiene que tener alguna solución. Como solución puede hacerse, por ejemplo, agarrar y tener una zapata combinada entre 2 columnas. Entonces vamos a tener que amarrar con una viga y tener acá una zapata un poco más rígida, pero estamos resolviendo el problema que tendríamos, ¿no? Entonces, hay que ver en cada caso cómo resolver, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo diseñar cada una de estas cimentaciones, pero
ya usted va a tener en sus proyectos que vayan a ver a futuro cómo aplicar y cuándo aplicar, porque no les puedo decir aplique siempre esta cimentación, no es correcto. Hay estas soluciones, sí es correcto, usted tiene que ver de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a sus problemas, qué cimentaciones vamos a tener que darle, ¿no? Hay separaciones que le están indicando para acá en la plantita, de manera tal de no tener un cierto traslapo, ¿no? Una cierta altura del cimiento, tienen que separarse, porque también vamos a ver que hay una superposición de bulbos de presiones, y eso nos complica. Entonces, también tenemos que ver en las cimentaciones las losas nebuladas, que ya son en este caso en el cual, cuando tenemos una serie de cimentaciones, voy a hacer algo bastante insólito. Imaginemos que tenemos algo así. Y mis zapatas casi van a estar sumamente pegadas. No, mi dibujo no es de lo mejor, pero resulta que mi terreno ahí tenés el terreno. De esta manera. Imaginemos algo así. Entonces, se estaría excavando casi todo el terreno. Entonces, acá, como solución, en vez de tener una gran excavación, y si tuviera sótanos, entonces, lo idóneo podría ser, por ejemplo, ver una tentativa por presupuesto, hacer una losa. Entonces, acá los ejes. Entonces tendríamos una losa tal vez más delgada que todas las cimentaciones. ¿Ve? Y de esa manera tenemos una solución con losa. Como les digo, a veces, desde un punto de vista económico, si yo voy a excavar más de un 80% por hacer los huecos, por decirles algo, y hay una pequeña separación, entonces también hay que ver la tentativa de poder resolver con una losa delgada, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de losas, o sea, losas de espesores constantes, con nervios, enterradas o ya encajonadas, o pueden hacer cajones. Entonces hay diferentes tipos de cimentaciones que se pueden realizar. Bueno, ahora, tenemos que tomar en cuenta que hay que ver respecto a las especificaciones técnicas, y que creo que ya hemos comentado algo con ustedes, ¿no? En este caso, ¿qué especificaciones tenemos que tomar en cuenta? Hay dos
que nos guiamos como norma. La CBH 87 es una norma que la tenemos, que es antigua, pues del 87, sin embargo es la oficial, la cual tiene que ser actualizada por el comité de hormigón armado que se tiene a nivel nacional. Entonces seguramente ya actualizarán. Hay otro donde nos dividen a las zapatas en rígidas y flexibles. Decimos rígidas si el volado, que es la distancia del paramento de la columna hasta el borde del cimiento, es menor que 2 veces la altura del cimiento. Y decimos flexible cuando el volado es mayor que 2H. Bueno, ahora, hay otro también que está en el código de hormigón armado boliviano, en el cual dividen las zapatas en 3 tipos: rígidas, semirrígidas y flexibles. En el caso de rígidas, lo que vamos a ver es que son las de las zapatas que no llevan armadura. Por decirles algo, son las zapatas de los muros de viviendas, ¿no? Tengo un murito, voy a tener el sobrecimiento, que son 5 a 10 centímetros, acá está el muro, tiene su, pues sí, y acá viene el cimiento corrido, que va a ser, por ejemplo, de hormigón ciclopio con piedra desplazadora. Puede ser de esta manera o simplemente hormigón ciclopio. Y entonces, acá, este puede ser hormigón ciclopio y no lleva armadura, ¿no? Entonces, ese tipo de cimentación, ¿cuál es el concepto? En primer lugar, el volado máximo es menor a menor a 0,5 veces de H. O sea, esta distancia del paramento hasta el borde es menor que 0,5. Entonces esto va a trabajar solamente como bielas de compresión. Acá solamente vamos a tener compresión. Entonces se lo asimila como si fueran como unas raíces de un árbol en el cual estamos transmitiendo la carga a través de estas bielas de compresión. Y el suelo va a dar una reacción como una carga uniformemente repartida que está actuando de abajo hacia arriba. Entonces acá no es necesario que haya armadura. ¿Por qué? Porque todo está a compresión. Entonces, para estas bielas de compresión se tiene una cierta distribución que en el caso de las cimentaciones que tenemos acá, las semirrígidas, entonces ahí es donde ya interviene y vamos a ver la diferencia que ahora ya necesitamos armadura. ¿Por qué? Porque vamos a tener de esta manera este sería el cimiento. Entonces, si nosotros consideramos las bielas de compresión, se van a distribuir, está por acá. Entonces, pero al tener una reacción como una carga uniformemente repartida,
como ven acá. Entonces, estas bielas de compresión solamente van a actuar en este rango, pero acá en los extremos ya la pieza se estaría flexando. Entonces, acá tendríamos un efecto de... Acá ya tendríamos tracciones y acá tendríamos compresiones, ¿cierto? Tenemos entonces acá un brazo de palanca y por tanto acá tenemos flexión. Entonces, en este caso, hay que colocar armadura para absorber estas tracciones. Entonces acá se coloca la armadura que tiene que ir sí o sí de esta manera. Porque en este caso el volado va a ser mayor que 0,5H y menor que 2H. Entonces, en este caso, nosotros por lo general vamos a hablar de cimentaciones semirrígidas. Y como hay flexión, entonces, al haber flexión hay tensiones de corte, ¿no? Vamos a tener tensiones de corte que van a actuar en ese sentido. Los cortantes que vamos a tener. Y por eso que es importante obviar estas tensiones de corte. No podemos colocar armadura y tenemos que ganar y absorber esas cortantes con altura H de hormigón, ¿no? Entonces acá, ahí es la diferencia con respecto a la anterior. Acá tenemos flexión, zona de flexión. Eso se lo nota bien clarito cuando usted imaginariamente demos la vuelta a este cimiento. Y entonces coloquemos la carga repartida como está actuando, ¿no? Ahí está. Entonces, si trazamos la deformada, la posible deformada, exagerando, esto va a deformar algo así. Exagerando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá tengo tracción y acá voy a tener compresión. Entonces, si tengo tracciones acá, necesito colocar armadura. Acá arriba no, porque está comprimido y esa compresión, pues el hormigón lo va a soportar perfectamente. Pero el problema es el cortante, que las tensiones de corte tenemos que controlar con altura de hormigón. No podemos colocar estribos. Acá no se puede colocar en el caso de las zapatas aisladas, ¿no? Y finalmente, en el caso de las zapatas flexibles, fíjense que acá hay las consideraciones de la acción del suelo. ¿Cuándo se da zapatas flexibles? Cuando el volado máximo es mayor que 2H. Entonces, en el general, ahora en la actualidad, lo que modelamos y que consideramos a las cimentaciones, cuando vamos a calcular en un caso flexible, como tenemos que el volado es mayor que 2H, ahí está. Entonces, el volado es mayor que 2H. Lo que se hace en la actualidad es considerar apoyar al cimiento en resortitos, lo que se llama módulos de balasto. O sea, asimilamos al suelo como si fueran resortes. Hacemos una idealización y este es nuestro modelo para un
solo sobre el lecho elástico. Este coeficiente K se saca sobre ensayos. El detalle es conocer bien el valor de K. Bueno, entonces esa es una metodología y las otras consideraciones enseguida vamos a volver. Hagamos 10 minutos de receso y volvemos luego, por favor. ¿Ya? 10 minutitos, detengo la presentación y volvemos en 10 minutos. ¿Ok? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Hacemos 10 minutos, por favor. Tampoco, no pueden cambiar de estrangular el mar. Tampoco,